Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Y abrimos un curso, una nueva temporada en este último domingo de septiembre, en el que domingo a domingo iremos, como lo hemos ido haciendo, contando la realidad viva de nuestra iglesia diocesana. Hemos pasado un verano con las fiestas, con las celebraciones propias de todos los pueblos. El 7 de julio terminábamos el año jubilar en nuestra diócesis de San Fermín y emprendemos un nuevo año para seguir anunciando a Jesucristo como centro de nuestra salvación. El pasado mes de agosto el Papa Francisco en Dublín tenía el Encuentro Mundial de las Familias y creo que una llamada del Papa Francisco en aquella jornada nos puede venir muy bien y os paso a leer unas palabras del Papa Francisco en Dublín a las familias en el pasado mes de agosto. Decía: sin embargo, es justamente en estas circunstancias en las que el Señor nos pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Con la fuerza del Espíritu que nos anima y con el Señor siempre a nuestro lado podemos responder: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Con el pueblo de Israel podemos repetir: también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Con los sacramentos del bautismo y de la confirmación, cada cristiano es enviado para ser misionero, un discípulo misionero. Toda la Iglesia en su conjunto está llamada a salir para llevar las palabras de vida eterna a las periferias del mundo. Que esta celebración nuestra de hoy pueda confirmar a cada uno de vosotros, padres, abuelos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, religiosos y religiosas, contemplativos, misioneros, diáconos, sacerdotes y obispos, para compartir la alegría del Evangelio. Que podáis compartir el Evangelio de la familia como alegría para el mundo. Pues estas palabras de empuje, de llamada que el Papa Francisco hacía en Dublín, las recogemos con fuerza también en nuestra iglesia diocesana para salir, porque nuestros hermanos, nuestros coetáneos necesitan escuchar la palabra de Jesucristo como Salvador real de su vida. Y como primer programa de nuestra temporada, bueno, en cierta manera vamos a hablar de nueva evangelización, concretamente del bautismo de adultos. Quizás muchos no conozcan esta realidad que existe en nuestra iglesia diocesana, por la cual muchos adultos que no están bautizados deciden dar el paso a la fe, deciden bautizarse, hacerse cristianos, convertirse al Evangelio y a Jesucristo el Señor. Y para ello vamos a hablar con el responsable de este catecumenado, por el cual muchos adultos se bautizan, que además es vicario para el diálogo entre fe y cultura, que es don Santiago Cañardo. Buenos días, don Santiago. Muy buenos días. Bueno, partamos de la realidad pastoral del bautismo de adultos que lleva unos años en la diócesis ya funcionando, con bautizos todos los años. Bueno, ¿cómo se originó esta realidad de poner en marcha el catecumenado de adultos? ¿De qué necesidad parte y cómo se ha ido desenvolviendo? Bueno, pues partió de la propia necesidad surgida entre los fieles. El primer caso se nos planteó hacia 2006, en la diócesis, y ya para 2007 uno de los últimos actos del anterior arzobispo de Pamplona, don Fernando Sebastián, fue instituir el catecumenado para la iniciación cristiana de adultos, ¿no? ¿Por qué yo me hice cargo? Bueno, pues porque en aquel entonces era el delegado de liturgia en la diócesis y cuando se plantearon los primeros casos, como te digo, pues los sacerdotes no sabían cómo actuar, ya que era algo novedoso en nuestra vida pastoral. Entonces dijeron, bueno, pues que sea el delegado de liturgia, puesto que hay un ritual específico para la iniciación cristiana de adultos, que se le llama así, el RICA, pues que sea él el que se haga cargo. Y aquí estoy, o sea, llevamos ya 11 años, hemos hecho ya un equipo. Son muchos los adultos que han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana desde entonces. Y entonces este proceso, más o menos a grandes rasgos, ¿en qué consiste? Desde que una persona muestra su inquietud, supongo que la puede mostrar en su parroquia o con algún sacerdote conocido o con alguien la habla, hasta que se bautiza, o hasta que se bautiza y confirma los sacramentos de la iniciación cristiana. Sí. Bueno, pues mira, precisamente el inicio no suele ser en parroquia, porque no son fieles, no conocen las parroquias, no conocen la iglesia.
en algún caso sí, pero en otros no conocen absolutamente nada, ¿no? Entonces hacemos una campaña precisamente en este mes de septiembre, ¿verdad?, que acaba. Solemos hacer una campaña pues a todas las parroquias, en los medios de comunicación, etcétera, pues para que las posibles personas interesadas pues sepan que hay una oferta diocesana para preparar ese bautismo de adultos. Ellos lo ignoran generalmente todo, ¿no? Entonces, el bautismo de adultos en ese sentido es, digamos, un proceso muy distinto al de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando con personas, ¿no? Con personas ya con raciocinio, con libertad, con madurez, con su historia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente tenemos una primera entrevista en la que, digamos, se despejan las primeras dudas, las motivaciones por las que vienen y se les explica el camino a recorrer, que como te digo, pues es muy distinto al del niño, ¿no? Con el niño ya sabemos que la Iglesia bautiza porque los padres asumen el compromiso de educar cristianamente a la criatura, ¿no? Aquí es justamente lo contrario. La persona asume el compromiso de formarse para ser cristiano y después de un proceso que llamamos catecumenado, con una serie de etapas y de ritos, pues recibe no solamente el bautismo, sino que en la misma celebración reciben los adultos los 3 sacramentos conjuntos de la iniciación cristiana. Reciben el bautismo, reciben la confirmación y hacen su primera comunión. Es un proceso relativamente largo y están acompañados, supongo. Sí. Mira, el proceso, cuando se instituyó el catecumenado en la diócesis, fijamos, bueno, el señor arzobispo fijó un mínimo de 1 año, y es en lo que estamos ahora. Hemos tenido también, a lo largo de estos 11 años ya de funcionamiento del catecumenado, grupos que han estado 2 años, pero la verdad es que hoy las personas viven, bueno, el ritmo de vida que yo creo que por desgracia vive la mayoría de las personas hoy adultas, jóvenes, ¿no? Están como muy sometidas a un trabajo estresante, a un horario de trabajo pues que les coge prácticamente, en algunos casos, los 7 días de la semana, como pueden ser las que trabajan como internas cuidando ancianos. Y bueno, pues veíamos que 2 años se les hacía prácticamente insostenible y estamos ya en 1 año, en 1 año de un curso de preparación. Comenzamos ahora, en septiembre, ya hemos comenzado y en principio tenemos previstos los bautizos para la vigilia pascual del 2019, que este año es la Noche Santa del 20 al 21 de abril. En la catedral de Pamplona, pues presidido por el arzobispo, porque la Iglesia da la máxima importancia al bautismo de adultos, que se convierte también en un testimonio y en un signo de la nueva evangelización, de una Iglesia en salida, de una Iglesia que, digamos, ha buscado y ha sido buscada también por las propias periferias humanas, pues bueno, entonces, por eso, y porque además también ya en la antigüedad se hacía, en los primeros siglos, ¿no?, donde el bautismo de adultos era el bautismo habitual, se hacía en la vigilia pascual y presidido siempre por el obispo. Supongo que la referencia que tienen de iglesia, de fe, estas personas será muy amplia, ¿no? Es decir, ¿qué idea, los que vienen a pedir el bautismo, qué les ha movido? ¿Qué les ha movido? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque en el diálogo personal que tenemos con cada uno antes de comenzar ya el itinerario, se trata de ver las motivaciones, ¿no? Porque precisamente a lo mejor vienen por una motivación que no es realmente la importante, ¿no?, la decisiva, ¿no?, que solo irán descubriendo a lo largo del catecumenado. Pero sí que he de decir que los hay con motivaciones evangélicas muy claras. Estoy ahora recordando llevamos ya unos 170 catecúmenos en estos años,
y hemos tenido motivaciones de todo tipo, pero quizás nuestros televidentes les pueden interesar algún caso concreto que voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido varios casos de mujeres provenientes del continente africano, que han llegado pues muchas veces en pateras, con vidas realmente tormentosas, algunas de ellas pues explotadas por las mafias de la prostitución, etcétera, ¿no? Y estoy recordando el caso de una nigeriana, por ejemplo, que llegó a Pamplona y después de todo ese calvario, de ese infierno, ¿no?, que ella había atravesado, pues en Pamplona encontró un grupo de una asociación que ella no sabía ni que eran católicos ni nada, que voluntariamente, gratuitamente, a este tipo de personas les enseñaban la lengua, les enseñaban el castellano, porque venían sin saber una palabra, y también les enseñaban pues para poder encontrar un trabajo, pues como empleadas de hogar o cuidando ancianos y demás. Ella, cuando llevaba un tiempo en esta asociación, en este grupo, les preguntó: pero vosotras, ¿por qué sois así? ¿Por qué hasta ahora todo el mundo me ha tratado mal y por fin encuentro unas personas que me tratan bien? Y contestaron: bueno, es que somos cristianos. No lo habían dicho hasta entonces, hacían el bien sin decir desde dónde. Pues yo quiero ser como vosotras. Y es una chica hoy pues ya bautizada, este bautismo fue ya hace 5 años, y bueno, pues que ha podido, digamos, nacer de nuevo, encontrar una nueva vida. Bueno, tuvimos otro caso también muy curioso de una muchacha navarra, de un pueblo de la Ribera, que hacía la carrera de trabajo social en la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Y entonces fue a hacer las prácticas a su pueblo, y en el pueblo, pues dentro de los que trabajan con las personas necesitadas, pues ella vio que los que más hacían pues era la Cáritas parroquial, y dijo: bueno, pues vengo como voluntaria pues para hacer unas prácticas y demás. Y le pasó pues algo parecido, que descubrió una vertiente de la fe cristiana, una vertiente de la labor social de la Iglesia que desconocía. Qué bueno. Y esto dijo: pues yo también quiero descubrir esa fe. Una chica de San Adrián, y pues también se bautizó hace unos años, ¿no? Tuvimos otro caso, por ejemplo, también muy curioso, un muchacho cubano que ejercía en Pamplona en los años duros de la existencia del terrorismo de ETA, como escolta de un magistrado de la audiencia. Este magistrado iba todos los días a misa, y entonces su escolta pues lo acompañaba, ¿no? Al principio él se quedaba en la puerta mientras el otro escuchaba la misa, pero bueno, pues ya un día le picó la curiosidad y empezó a entrar y pues eso, y escuchaba pues sin saber nada, ¿no? Escuchaba los evangelios, la palabra de Dios, veía la celebración, y le empezó a preguntar a este magistrado, ¿no? Y el magistrado hizo de primer catequista de este muchacho, de su escolta, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues ya fueron dando los pasos, pues nos lo presentó, hizo el catecumenado, y el magistrado finalmente fue su padrino de bautismo, ¿no? Bueno, podría seguir contando historias, porque son historias donde se ve realmente la verdad del Evangelio. Y es que Dios sale al encuentro de las personas, y se vale de muchos medios para que aquel que está mínimamente atento, pues realmente descubra a un Dios que nos habla, que quiere salvarnos, que viene a nuestro encuentro personalmente de cada uno de nosotros en nuestra vida, y nos dice: aquí estoy, ¿no? Sí, 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 efectivamente, muy buenos casos. Vamos a ver ahora un vídeo que, como siempre, nos habla de las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre.
África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Seguimos en este primer programa de esta temporada hablando del bautismo de adultos. Quizás estás viendo la televisión y el Señor te está tocando el corazón para bautizarte, para ser cristiano. Aquí estamos con el responsable, Santiago Cañardo, vicario para el Diálogo de Fe y Cultura, que es el responsable de este catecumenado para el bautismo de adultos. Nos has contado, Santiago, unos casos, bueno, verdaderamente impactantes de personas que se convierten a la fe. Pero bueno, también habrá dificultades, hay casos de gente que lo deja. ¿Qué dificultades ves a la hora del proceso de bautizarse? Un poco la cultura que estamos hoy, hábitos de vida, bueno, la conversión, sí, no será fácil. Bueno, mira, casos que hayan realizado el catecumenado y no hayan llegado al bautismo, hay algunos, pero muy poquitos. La mayor parte de los que lo dejan sin haberlo iniciado. Es decir, ¿por qué? Porque tenían la creencia de que el proceso pues era similar a los niños y entonces cuando les hablas de un proceso bueno, pues que dura un tiempo y que tiene unas etapas, etcétera, pues bueno, pues dicen, pues no era lo que pensaba y a lo mejor lo dejan, no pasan de esa primera entrevista, como te digo, pero lo dejan por ignorancia. Yo pienso que si lo hubieran iniciado, si hubieran dado el paso de comenzar el catecumenado, pues como les ocurre a la mayor parte de los que lo inician, pues llegan hasta la meta, ¿no? Sí, bueno, el catecumenado tiene una estructura que viene ya, vamos a decir, de la Iglesia apostólica, que viene de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Primero hay primero una acogida en la cual, pues, con todo el cariño del mundo, se les escucha primero a ellos, su historia, sus motivaciones, lo que han vivido, etcétera, y después pues se les explica el proceso y se les invita a seguirlo. Bueno, ya una vez que han tomado la decisión de iniciarlo, tenemos una primera etapa a la que llamamos precatecumenado. Precatecumenado. En esa etapa hay un primer querigma, un primer anuncio de la fe cristiana, de un Dios pues, que viene a nuestro encuentro. Se les hace ver un poquito que no es tanto ellos que estén buscando a Dios, como que es Dios el que realmente ha movido sus corazones y sale a su encuentro. Después de ese proceso que dura las primeras semanas, la Iglesia ya los acoge dándoles un estatus para que ellos no se vean en la intemperie, ¿no? Porque claro, ¿qué somos? Bueno, pues sois ya catecúmenos. Entonces viene el rito de entrada en el catecumenado, que es un rito muy bonito. Vienen con sus padrinos, con los catequistas que han tenido, y este rito consiste, ¿verdad?, en bueno, decir qué pedís a la Iglesia. Entonces contestan ellos, la fe, porque todavía la están empezando a descubrir, ¿no? Pedimos la fe. ¿Qué te otorga la fe? Y contestan ellos, la vida eterna. Entonces se les hacen unos signos muy bonitos en los distintos sentidos. Se les hace la señal de la cruz,
para que esos sentidos que Dios nos ha dado con un significado natural, ellos, por la fe, vayan descubriendo un significado sobrenatural, para que tus ojos vean a Dios, para que tus oídos escuchen a Dios, para que tus labios alaben y confiesen a Dios. Se les va haciendo en los distintos sentidos y finalmente ya se les acoge en la Iglesia. Ya a partir de ese momento ellos pueden asistir a las celebraciones como catecúmenos y lo que se les hace es, en el momento de la comunión, se les vuelve a dar una bendición en la frente y participan de esta manera hasta que lo pueden hacer ya plenamente el día del bautismo. Bueno, entonces ya iniciamos el catecumenado, que ya es pues una etapa un poquito más larga, que culmina en lo que es nuestra cuaresma. Como tú bien sabes, la cuaresma tiene su origen precisamente en el catecumenado. Eran los 40 días previos al bautismo de adultos. Entonces, en lo que es nuestro miércoles de ceniza, al comienzo de la cuaresma, se hace el rito más importante, que es el rito de la elección. Viene el arzobispo, reúne a todos los catecúmenos de la diócesis, porque hay en varias parroquias, hay en pueblos, los juntamos a todos y se hace el rito de la elección, que es siempre el doble significado, ¿no? Dios te elige y tú eliges también que quieres ser cristiano. Entonces, esa elección la firman en el libro de los catecúmenos, firman su nombre y después ya, en el transcurso de la cuaresma, en los domingos ya señalados, pues se les hacen los 3 escrutinios, ¿verdad?, con los evangelios de la samaritana, del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y luego las 2 entregas, en esos mismos domingos fundamentales, se les hace la entrega de los tesoros de la Iglesia, que no son otros, pues que el credo, el símbolo, esta es la fe, en la cual te vas a bautizar, y el Padre Nuestro, la oración dominical, a la cual también te vas a incorporar con tu bautismo, porque vas a ser hijo de Dios, vas a descubrir una nueva familia, unos nuevos hermanos, que somos aquellos que llamamos a Dios Padre. Para acudir, ¿a dónde hay que acudir? Quizás alguien... parroquia, ¿dónde estás? Bueno, pues el catecumenado ha viajado un poco conmigo, ¿verdad? Al principio estuvo en la parroquia de San Nicolás, donde yo he estado hasta hace 3 años, y desde hace 3 años lo tenemos en la parroquia de San Antonio María Claret, que es casi desconocida por el nombre, todo el mundo la conoce como la parroquia de Bustinchuri, que se encuentra en el Paseo de Santa Lucía, en Bustinchuri, justamente donde la parada del número 8 de la Villavesa, la parada final, y telefónicamente pueden dirigirse al 948 21 55 85, que es el teléfono. 21 55 85. Eso. De todas maneras, en internet, en internet pueden encontrarlo y, bueno, pues con mucho gusto los atenderemos. Y si no, en las parroquias. Y los acogeremos. Si no, en las parroquias. Y cualquier parroquia de Pamplona o de Navarra, pues los pondrán en contacto con nosotros. Muy bien. Santiago, no tenemos más tiempo. Gracias. Ojalá sean muchos los que decidan acercarse a la fe y bautizarse, y sea para la gloria de Dios y crecimiento de la Iglesia, desde luego. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vosotros por invitarme. Terminamos con el vídeo que nos va a ambientar en el Evangelio de este domingo, y así con esta fuerza comenzamos esta temporada. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar después mal de mí, pues quien no está contra nosotros, con nosotros está. En efecto, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, por el hecho de que sois discípulos de Cristo, os lo aseguro, no perderá su recompensa. A cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas ruedas de molino que mueve un asno y lo arrojen en el mar. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor es para ti entrar lisiado en la vida que con las 2 manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Mejor es para ti entrar cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado en el infierno.
Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor es para ti entrar tuerto en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojado en el infierno, donde su gusano no muere ni el fuego se apaga.